Hola, buenos días. Yo soy María Ángeles. Vengo de APANA y soy pedagoga. APANA es la Asociación Provincial de Personas con Discapacidad Auditiva y sus familias. Y la charla vamos a tratar sobre las ayudas técnicas para la comunicación oral. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de la discapacidad auditiva, ya que las personas con discapacidad auditiva son un grupo muy heterogéneo. No existen dos personas sordas iguales, aunque tengan la misma pérdida y utilicen las mismas prótesis auditivas, la respuesta educativa y las ayudas que van a necesitar van a ser completamente diferentes. Por eso hablamos siempre de la individualidad de cada caso. Las personas con discapacidad auditiva que utilizan el lenguaje oral, que sería el caso de nuestra asociación, pasan muchas veces desapercibidas, ya que al utilizar el mismo modo de comunicación que las personas oyentes, se da por hecho que lo escuchan todo y que no van a necesitar ninguna ayuda. En cambio, por ejemplo, si vemos a una persona sorda signando, resulta más obvio que vaya a necesitar, por ejemplo, el intérprete de signos dentro del aula. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado muchas veces con alumnos que cuando han llegado al instituto, pues que están en esta edad así un poco, pues que no quieren que se les note que son sordos y no comentan nada con los profesores. Y cuando hemos tenido las reuniones de coordinación que hacemos con los centros educativos, nos hemos dado cuenta que hay profesores que no sabían que en su misma clase tenían a un alumno sordo, porque claro, pasan desapercibidos. Luego también es verdad que hay un gran desconocimiento sobre la discapacidad auditiva. Si preguntamos en la calle qué sabes sobre sordera, pues mucha gente habla de sordomudos, dice que hablan con las manos. Bueno, el término sordomudo es un término que no está bien utilizado, ya que son sordos pero no son mudos. Sí que pueden hablar y con un trabajo detrás logopédico pueden hablar perfectamente. Y lo de los signos, pues gracias hoy en día a todas las prótesis que hay, tanto como audífonos e implantes, ¿vale? Pueden hablar y escuchar los sonidos del día a día. Luego también existe un mito sobre los implantes cocleares, ya que dicen que son solamente para las personas con alto poder adquisitivo. Esto es falso, está subvencionado, ¿vale? Y tanto la operación como las prótesis. Sí que es verdad que lo que no está subvencionado son las pilas o lo que es el mantenimiento, ¿vale? Que esto sí que lo sí que corre a cargo de la familia. Vale, tenemos que tener un acceso al lenguaje oral de manera temprana y natural. Para ello necesitamos un diagnóstico precoz, ¿vale? Que se hace a través del screening auditivo universal que se realiza en los hospitales, una adaptación protésica dependiendo de la discapacidad auditiva o dependiendo de la pérdida, pues si va a necesitar implante coclear, osteointegrado, si va a necesitar audífonos, ¿vale? Y muy importante, una buena intervención logopédica temprana, ¿vale? Sin la cual esas prótesis no van a dar los frutos que necesitan. Y luego el lenguaje escrito es la representación gráfica del lenguaje oral y es indispensable para la adquisición de la lectoescritura. Entonces, si dominamos el lenguaje oral, vamos a poder acceder a toda esa información y comunicación con el medio social. ¿Por qué es importante esta intervención tan temprana? Porque la adquisición del lenguaje está sometida a un periodo crítico que va desde los 0 hasta los 5 años. Si durante ese periodo no se ha estimulado el lenguaje oral, luego va a ser muy difícil, por no decir casi imposible, que aparezca ese lenguaje oral. Y luego también es verdad que hay muchos procesos cognitivos que dependen de un buen dominio de la lengua oral. Y como hemos dicho antes, pues va a facilitar el aprendizaje de la lectoescritura. Voy a hablar un poquito de lo que son las medidas de acceso cuando los alumnos llegan al centro educativo. Lo primero que tenemos que hacer es adaptar el centro, ¿vale? Adecuar el centro a las necesidades de ese alumno, ¿vale? Puede ser que anteriormente hayamos tenido otro alumno sordo, pero hay que ver si lo que estábamos haciendo con el otro funcionaba,
si ahora con este necesitamos otro tipo de ayudas, individualizar siempre la respuesta educativa. Y luego, muy importante, la formación del profesorado. Los profesores tienen que estar formados y conocer cuáles son las características de las personas con discapacidad auditiva que utilizan bueno, en general, ¿vale? Pero nosotros hablamos de los oralistas. Nosotros, por ejemplo, ofertamos cursos en el CEFIRE para que todos los maestros y profesores puedan acceder a toda la información. Y luego, por supuesto, siempre estamos accesibles en la asociación para en cualquier momento que puedan recurrir a nosotros. Y, de hecho, siempre intentamos tener una coordinación con el centro periódica, o una vez al trimestre, o dependiendo del caso. Y luego, además, una sensibilización tanto del alumnado como de la comunidad educativa. Tenemos que pensar que ese alumno está inmerso en todo el colegio. Va a comunicarse, va a relacionarse con el conserje, va a relacionarse con el de la cantina, con el del bar. Entonces, un poco que también se conozca cuáles son sus necesidades. Una vez tenemos el centro, vamos a centrarnos en el aula. La ecología del aula es el conjunto de esas condiciones ambientales favorables para que el objetivo es conseguir que todos los alumnos sordos puedan acceder a toda la información de la manera más natural posible y ese bienestar auditivo de los alumnos. ¿Qué ocurre en las clases? Pues tenemos condiciones acústicas negativas, como la reverberación o eco, la distancia entre el docente y el alumno, el ruido de fondo y la organización del espacio. Vamos a verlas detalladamente. El tiempo de reverberación es el tiempo que tarda un sonido en disminuir su intensidad. Vamos a verlo en esta diapositiva. Estaría el emisor, que en este caso sería el profesor, está hablando y entonces el sonido va rebotando con las paredes y con los objetos de la clase. Y veamos, el tiempo de reverberación adecuado está entre 0,3 y 0,4 segundos. En cambio, en tiempo real está en 0,8 segundos. ¿Esto qué conlleva? Pues que el sonido vaya rebotando por las paredes y se vaya mezclando unas palabras con otras, y entonces la información que llega puede estar un poco más distorsionada. ¿Cómo podemos amortiguar ese ruido ambiente? Pues aislando las paredes con paneles de corcho, ¿vale? Y luego las ayudas técnicas como las emisoras FM o los bucles magnéticos, que ha comentado antes Melanie, pero luego también voy a hacer algunas pinceladas. Y luego la influencia de la distancia. Cuando tenemos a una persona hablando, los de primera fila les llegaría el sonido, si la persona lo emite a 65 decibelios, ¿vale? En primera fila estaría a 65, en segunda lo estarían escuchando a 59 y en tercera a 53, y así iría disminuyendo progresivamente. ¿Por qué decimos esto? Por lo de la organización de los espacios. Debemos ubicar al alumno sordo donde pueda recibir al máximo toda la información posible. Lo ideal sería colocar la clase en forma de U, ¿vale? De esta forma, el alumno puede tanto visualizar al profesor como al resto de los compañeros. Hoy en día, debido al gran número de alumnos que suele haber en las clases, en las aulas, no es posible. Entonces, los deberíamos de situar en primera fila, ¿vale? Siempre lo más cerca del profesor, y donde pueda, si interviene algún compañero, darse la vuelta para poder apoyarse con la lectura labial, ¿vale? ¿Qué ayudas técnicas? Bueno, pues ya lo ha comentado Melanie. La emisora FM, bueno, es el sistema de transmisión a distancia que está formado por el emisor y el receptor. ¿Y cuáles son los objetivos? Pues van a complementar el rendimiento de esos audífonos y de esos implantes, ¿vale? Va a mejorar la comprensión de la palabra y evitar esas interferencias, ese ruido ambiente. Y muy importante, nos permite la movilidad del interlocutor. Muchas veces, por ejemplo, en las clases,
el maestro o el profesor, sobre todo a lo mejor cuando van a hacer un dictado, pues va paseándose por toda la clase. ¿Qué ocurre con el alumnado sordo? Pues que si no tiene el apoyo de la lectura labial, pues se va a perder. Y luego también, además, si tiene que estar pendiente de los labios y pendiente de la información que le está llegando vía auditiva y escribiendo lo que se está diciendo, tomando los apuntes, pues va a haber ahí un poco de fatiga. Entonces, la emisora FM es una de las formas de conseguir que le llegue esa información directa y poder tomar los apuntes de una forma más tranquila. ¿Qué consejos utilizamos? O sea, para utilizar la emisora FM debemos asegurarnos primero de que funciona, porque muchas veces cuando son niños pequeñitos que están en infantil, pues a lo mejor no funciona y bueno, pues están jugando y realmente pues ellos les va a costar a lo mejor decir pues que no me va, siempre hay que comprobarlo. Hay que situar el micrófono a unos 15-20 centímetros de la boca, ¿vale? Y luego, muy importante, que esto sí que pasa a veces y la verdad es que cuando tenemos que activar el transmisor cuando queramos que todo el grupo o clase se entere de lo que estamos hablando. Pero han habido ocasiones en que ahora demandan la atención del maestro, se sale al pasillo, no se desconecta la emisora FM y el niño sordo se está enterando de todo lo que están hablando en el pasillo. Entonces, o si vamos a darle una explicación a algún alumno de forma individual, pues desconectarla para que el otro no se entere. Y luego siempre tratar de no situarse cerca de ventanas, pues si hay tráfico, si hay ruido, porque el micrófono puede captar esa información y mandarle también lo que es el ruido. Y luego también tenemos el bucle. El bucle va a transformar ese sonido en ondas magnéticas que van a ser captadas por las prótesis, como ya había explicado la compañera. Bueno, lo ha dicho ya perfectamente, es un cable que va alrededor de la sala y se crea ese bucle dentro en el que va a estar inmerso las personas sordas y les va a llegar la información de forma más directa. ¿Qué diferencia habría entre la emisora FM y el bucle magnético? Pues que la emisora es de forma individualizada y el bucle es para un colectivo. Aquí sí que me gustaría aclarar que muchas veces, o sea, lo ideal sería que en todas las aulas estuviese el bucle magnético, ¿vale? Porque cuando llegamos, o ya no en todas las aulas, pero a lo mejor en el aula en la que está el alumno sordo. Cuando llega a lo mejor un alumno con discapacidad motora a un centro, es impensable que no le pongamos una rampa o no le pongamos un ascensor o lo que necesite. Pues en este caso deberíamos también apostar por el bucle magnético y que esté instalado en el aula. Pero claro, poco a poco. Y luego tenemos la estenotipia, que es el sistema de subtitulación en directo que el estenotipista va a transcribir lo que se está hablando a tiempo real y luego se va a proyectar en la pantalla, que sería lo que tenemos aquí. Y luego los vídeos subtitulados, como ha dicho la compañera. Lo único que quería aclarar es que a veces el subtítulo no está para sordos. Si el subtítulo es para sordos, cada personaje aparece de un color determinado. ¿Por qué? Porque muchas veces en lo que es la película, a lo mejor sale alguien que está hablando desde fuera, ¿vale? que no se le ve la figura. Entonces, cuando habla, vale, ¿quién era el que estaba hablando? Pues si como cada personaje tiene su color, pues va a aparecer el color y entonces vamos a saber quién está hablando. Y luego paneles informativos y señales luminosas. Los paneles informativos, por ejemplo, en las clases, normalmente los maestros y profesores suelen cantar el examen. Pues a la semana que viene hay examen de matemáticas. Vale, pero a veces lo dicen en un momento de ruido, el alumno sordo a lo mejor si no ha estado pendiente o no ha tenido activada la emisora FM no se ha enterado. ¿Por qué no ponemos un panel en la clase donde pongamos todo ese tipo de información relevante para que, y aparte es que no solamente le ayudaría al alumno sordo, sino a otros muchos que en un momento han podido estar despistados? Y luego lo de los paneles informativos y señales luminosas. Lo ha comentado también la compañera Melanie.
Aquí nosotros también lo que hacemos, tanto como los paneles, en lo que son el centro educativo, muchas veces se asigna un compañero tutor, ¿vale? Que es el encargado de pues, dar esa información al alumno sordo. Por ejemplo, imaginaos que han dicho que la clase de educación física, en vez de ser en las pistas, va a ser en el gimnasio. Lo han dicho así, de forma oral, así un poco... Y entonces el alumno sordo, pues lo que decía la compañera, pues se va así, donde van todos, vamos para allá, pues vamos todos para allá, pero que sepa. Entonces, si hay un compañero tutor, mira, es que han dicho que vamos a ir aquí, ¿vale? Aclarar un poco. Pero bueno, todo esto se reduce si se está utilizando la emisora FM o el bucle, todo eso le llega esa información. Y luego materiales informáticos. Hoy en día, bueno, con las pizarras digitales, tablets, con todo lo que tenemos, es una lástima no sacarle partido a todas esas ayudas. Entonces, para los sordos es bastante importante porque están basados en la percepción visual, los sordos son muy visuales, ¿vale? Entonces, toda la información que les llega de forma visual pues va a ayudarles más. Y bueno, hay muchísimas que nos permiten trabajar pues de todo, que sí, vocabulario, lectura, matemáticas, un poco de todo. Bueno, y esto lo voy a pasar, ¿vale? Y os voy a dejar con Nuria, ¿vale? Y Nuria lleva implante bueno, es bilateral, lo lleva en los dos oídos, y va a contar ella un poco su experiencia en cuanto a la educación. Entonces os dejo con ella para que os cuente. Supongo que tendrá que... ¿Sí? Buenos días. Quiero agradecerles su invitación para poder estar hoy aquí y presentarles las necesidades de las personas sordas. Permítanme que les cuente algo sobre mí. Me llamo Nuria, tengo 17 años, soy sorda, utilizo implante bilateral y estoy estudiando segundo de bachillerato. También tengo una hermana sorda que también utiliza implante bilateral y en estos momentos está de Erasmus en Italia. Gracias a mis implantes, a muchos años de logopedia, a algunos profesores que sí que se han implicado y sobre todo a mi familia, y por qué no decirlo, a mi propio esfuerzo, hasta la fecha de hoy me van bien en mis estudios. Además, me considero una chica como tantas otras de mi edad, una más en mi grupo de oyentes. El año que viene aspiro a estar en la universidad, quiero estudiar medicina, pero el paso a esta nueva etapa me preocupa mucho. ¿Por qué?, se preguntarán ustedes. Lo explico rápidamente. Por un lado, tengo que hacer la prueba de acceso a la universidad y necesito muy buena nota. Y por otro lado, espero tener las adaptaciones que necesito, como por ejemplo, más tiempo en los exámenes de adaptación en los enunciados. Todo para tener las mismas oportunidades que los demás. Adaptaciones que a día de hoy no se me ofrecen, porque no se nota mi discapacidad. Y según palabras textuales de algunos profesores, no soy tonta. Aunque hay mejores. Aunque hay mejores. Que no soy sorda porque llevo implantes. Y entonces digo yo, ¿entonces qué soy? Les pregunto ahora mismo a ustedes, ¿si llevan gafas, dejan de ser miopes? Una vez que comience mis estudios superiores, las universidades exigen tener un segundo idioma para poder obtener el título. Sin embargo, en muchos casos no tienen previstas adaptaciones que para alguien que, como yo, las necesita. Tenemos una nueva traba que otros no la tienen. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, a todos nos han puesto la prueba del listening, que tan solo la repiten 2 veces. Pero yo, para entender una canción, primero tengo que leer la letra, porque si no sé lo que dicen. Entonces, ¿ustedes creen que entenderé el listening en la primera oportunidad y a la segunda? Y en el mejor de los casos, que contemos con un equipo de músico de última generación, porque con lo que yo he contado hasta ahora es el radiocasete de toda la vida. Tan solo pedimos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Además, en la universidad seguiré necesitando recursos de apoyo a la comunicación oral, el bucle magnético, materiales audiovisuales subtitulados y en subtitulación en directo en jornadas, conferencias, no solo en jornadas como estas, sino en general a todas las que tenga que asistir a lo largo de mi carrera, y también la emisora FM. Les voy a contar lo que le pasó a mi hermana en esta misma universidad con la emisora FM hace 4 años, cuando comenzó a estudiar Derecho. Uno de sus profesores se negó a utilizarla porque decía que sus clases no se podían grabar. ¿Hay derecho a que un profesor no sepa lo que es una emisora FM y que se niega a ponérsela?
Sin embargo, como hablo bien y me defiendo con mis implantes, a la hora de interactuar con los demás, la mayoría de veces no se dan cuenta de que sigo siendo sorda. Las personas sordas, como yo, que usamos prótesis y hablamos, somos invisibles. Bueno, nosotros no, nuestra sordera. Nadie, ni los profesores, ni los compañeros, ni las administraciones públicas, ni la sociedad en general, se da cuenta de que para nosotros es esencial de disponer de recursos de apoyo. Para concluir, yo pediría una implicación mayor en estas medidas de apoyo a la comunicación oral, para poder evolucionar como cualquier alumno oyente. Muchas gracias por su atención.